Hola, amigos de los canales de Educación Financiera para Todos. En este caso, este vídeo o podcast es diferente. Eh, Asumo aquí el papel de asesor no regulado del fondo de inversión Impassive Wealth. Eh, Juanma Rodríguez, que es el gestor y servidor de ustedes, hemos sacado hace poco la última carta trimestral del fondo, que aprobada por la gestora Bank Wealth Management, y en este vídeo podcast simplemente leo la carta sin poner ni quitar, solamente para la gente que nos escuche en podcast, pues si hay alguna gráfica un poco, claro, sin verla es más complicado. Haré una pequeña descripción para que estos amigos puedan seguir esa explicación en podcast. Pero por lo demás es una lectura de la carta tal cual, que es un documento oficial del fondo, eso que sale trimestralmente. Muy bien, pues nada, comparto pantalla. Comparto pantalla. Ahí estamos. Y aquí tenemos la carta. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a por ello. Queridos impasibles, esperamos que hayáis tenido unas felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y de Reyes, una de nuestras fiestas favoritas. Recibid nuestros mejores deseos de paz, salud y prosperidad para 2023. Gracias por leer esta carta trimestral, que se convierte en una carta anual o bianual, porque en ella repasaremos los acontecimientos relevantes de 2022 y puede que más importante, las novedades para 2023. Pero antes de nada, pasemos a ver las principales métricas del fondo a cierre de año. Datos de 31 de diciembre de 2022. Patrimonio, 15.081.675 euros. Partícipes, 570. Valor liquidativo, 115,98 euros. Rentabilidad de 2022, menos 11,57%. Volatilidad de 2022, 9,98%. Desde que Impassive inició su andadura, el 14 de septiembre de 2018, la rentabilidad total de Impassive Wealth a cierre de 2022 ha sido del más 16%, mientras que la media del mercado de fondos de la misma categoría, según Morningstar, es del 9%. Recordemos, independientemente de estas rentabilidades, que los hechos pasados no son indicadores de lo que pueda ocurrir en el futuro. Aquí aparece una gráfica, ¿no?, que compara el fondo con los fondos de su categoría desde inicio del fondo. Esa fecha que decíamos de septiembre de 2018. La fuente de los datos es Morningstar. Respecto a los activos principales que componen nuestra cartera, estas son sus magnitudes a cierre de año. Renta variable global, 56%. Oro y materias primas, 6%. Renta fija, 20,7%. Efectivo, 17,4%. Aclaramos que nuestra posición en renta fija consiste exclusivamente en bonos corporativos de corto plazo, lo que ha tenido su importancia este año, como veremos a continuación. Repaso de 2022. Siendo sinceros, 2022 ha sido un año malo en los mercados, tanto en renta variable como en renta fija. En Impassive Wealth estamos más inclinados hacia la renta variable, hasta el punto de haber considerado la renta fija de medio y largo plazo como un activo no deseable. El hecho de no tener este tipo de bonos en la cartera y las medidas de control de la volatilidad, riesgo, nos ha permitido mitigar las caídas del mercado. Es decir, cerramos el año en negativo, menos 11,6%, pero en menor medida que los fondos de nuestra categoría Morningstar, menos 14,4%, como se puede ver en el siguiente gráfico. Y ahí sale un gráfico de 2022 del rendimiento del fondo de inversión respecto al rendimiento de fondos de su categoría.
La fuente es Morningstar. Buena parte de estos resultados procede de las caídas generalizadas en los títulos de deuda, bonos, letras, etc., provocados por las subidas de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo. Dichas subidas, a su vez, han venido provocadas por los aumentos sustanciales de la inflación en la mayoría de países desarrollados. Recordemos que los tipos de interés y el precio de la renta fija son inversamente proporcionales. Es decir, si los tipos suben, el precio de la renta fija baja y viceversa. Por otra parte, la bajada en el precio de un título de deuda es mayor en plazos largos que en plazos cortos. En otras palabras, un bono con vencimiento a 10 años baja más que uno a 5 para una misma subida de la tasa de interés. Al tener solo renta fija de corto plazo, Impassive Wealth ha logrado esquivar parte de las pérdidas del año. Siguiendo con el repaso del comportamiento del fondo, hay una métrica que nos gustaría resaltar, una basada en el coste y en el ratio de Sharpe. Este último ratio nos da información de la rentabilidad de una inversión por cada unidad de riesgo asumida. El Premio Nobel de Economía William Sharpe desarrolló este ratio para establecer si la rentabilidad de una inversión se debe a haber tomado una decisión inteligente o haber asumido un riesgo elevado. El ratio de Sharpe es una variable que nos sirve para comparar fondos de un mismo tipo. Es un factor bastante significativo a tener en cuenta, aunque siempre se aconseja complementarlo con otros. Como hemos comentado, nosotros vamos a utilizar como complemento el coste de una inversión. Ya sabéis que parte del éxito de una inversión va a consistir en controlar los costes. Utilizando la web de Finect, podemos comparar cualquier fondo con los demás de su categoría en base a dos magnitudes. En el caso que nos ocupa, hemos puesto en el eje Y el ratio de Sharpe a 3 años y en el eje X los gastos corrientes anuales. El gráfico resultante tiene un punto que aparece resaltado y que corresponde a Impassive Wealth. El resto de puntos representa los otros fondos de la misma categoría. Entonces, aquí tengo que describir la gráfica un poco para nuestros amigos que nos escuchan en podcast. Aparece un punto resaltado que es Impassive Wealth, más bien, digamos, arriba a la izquierda, y luego aparecen otros puntos, la mayoría de los cuales están hacia la derecha y hacia abajo. Es decir, la mayoría de puntos tienen gastos corrientes más elevados que nuestro fondo de inversión y un ratio de Sharpe más, más bajo. Es decir, menos rentabilidad por unidad de riesgo y gastos más elevados. La fuente es Finect, con datos a 31 de diciembre de 2022. Explicación sencilla del gráfico. Cuanto más arriba, mejor ratio de Sharpe, mayor rentabilidad por unidad de riesgo. Y cuanto más a la izquierda, costes más bajos. Por tanto, se puede apreciar que estamos entre los fondos de nuestra categoría con mejor relación entre el coste y la rentabilidad por unidad de riesgo. La versión del gráfico que se muestra a continuación resalta la zona donde están los fondos con menos coste y mejor ratio de Sharpe que Impassive Wealth fondo de inversión. Aquí simplemente la gráfica es la misma que la anterior, se pinta un cuadradito punteado rojo de la zona, digamos, dulce, en la cual aparecen dos puntos que tendrían un equilibrio mejor entre estos dos parámetros. Planes para 2023. Se suele identificar Impassive Wealth como un fondo indexado, mal llamado pasivo, porque nos gusta usar ETFs que replican índices. Y es verdad que utilizamos ETFs, pero hemos comentado en numerosas ocasiones que las decisiones de asignación de activos, asset allocation, son decisiones activas. Eso sí, una vez seleccionados los activos y sus pesos en carteras, las operaciones vienen determinadas por nuestras reglas matemáticas predefinidas, tanto en los activos permanentes, siempre en cartera, pero en proporciones variables, como en los activos temporales, con entradas y salidas de carácter oportunista, con reglas basadas en tendencias. El caso es que para 2023 tenemos pensados varios cambios en este sentido, o sea, cambios activos en el manejo de la cartera.
El primero puede que sorprenda una vez leída la primera parte de esta carta. Decíamos que la renta fija de medio y largo plazo no era para nosotros un activo deseable. Pero ahora mismo, en nuestra opinión, ha empezado a serlo, por un motivo muy simple: el precio. Nuestro argumento contra la renta fija, sobre todo a largo plazo, era que se encontraba en una burbuja. Ahora mismo dicha burbuja se ha desinflado en buena parte y esos activos son más atractivos a los nuevos precios. En todo caso, conservamos nuestras reservas sobre la deuda de los gobiernos y nos centraremos en deuda corporativa, de empresas. Vamos a incorporar una sección de activos temporales donde se midan las tendencias de la renta fija corporativa a corto plazo, inferior a un año, con la renta fija corporativa a plazo promedio, ponderado en torno a los 5 años, plazo medianos. Para esta sección de activos temporales utilizaremos el método del momento dual, basándonos en el rendimiento reciente de los últimos 6 a 12 meses. Según los plazos anteriores, nos posicionaremos en el activo con mejor rentabilidad de los dos. También en la categoría de activos temporales queremos crear una sección nueva, donde compitan las tendencias del oro contra el resto de materias primas. El oro suele hacerlo bien, por regla general, en la parte descendente del ciclo económico, al considerarse un activo refugio. Sin embargo, las materias primas suelen revalorizarse en entornos de euforia, donde el crecimiento genera una demanda que es difícil de cubrir a corto plazo. Por ello nos parece que estos dos activos hacen una buena pareja de baile para el dual momentum y nos ayuda a diversificar esa pata de la cartera del fondo. Tanto el oro como las materias primas ya formaban parte de nuestros activos permanentes y lo van a seguir haciendo. Lo que queremos conseguir al introducirlos en los activos temporales es sobreponderar de manera táctica u oportunista estas dos clases de activo cuando su momentum sea favorable. La introducción de las secciones temporales anteriores no implica que se eliminen las otras dos que ya están en cartera: el momentum por regiones y el momentum por factores. El dual momentum por regiones no sufre variaciones y seguirá comparando activos de Estados Unidos con activos del resto del mundo. Sin embargo, vamos a simplificar la porción del dual momentum por factores. Hasta ahora teníamos 5 factores, o sesgos, de renta variable en cartera. Creemos que esto, sin haber sido perjudicial, puede mejorarse. Elegir entre 5 factores genera más órdenes que un momento dual, lo que implica más gastos operativos. A partir de ahora nos centraremos en los dos factores que dependen de la evolución de los precios: el factor mínima volatilidad y el factor momento. Del resto de factores, que dependen de aspectos estructurales de las empresas y no tanto de sus precios, el factor calidad y el factor tamaño ya los tenemos debidamente representados en los índices por capitalización que forman nuestros activos permanentes. Pero el factor value no está todo lo representado que nos gustaría en esos índices. Por tanto, otra novedad va a ser introducir este factor value en la parte de activos permanentes de la cartera. Se consideran acciones value aquella cuyo precio es bajo en relación con sus activos o beneficios. En los últimos años, el value fue eclipsado por el crecimiento, de modo que empresas con crecimientos, por ejemplo, de ventas, se revalorizaron mucho más que las empresas a buen precio. En tiempos recientes, el value ha subido más que el crecimiento, y es esta característica de reversión a la media la que convierte este sesgo en ideal para nuestras reglas matemáticas de comprar barato y vender caro. La introducción del value en la cartera se haría de forma gradual según el capital del fondo fuese creciendo. Siguiendo con los activos permanentes, vamos a introducir una última novedad. En el capítulo de tendencias globales, Global Trends, vamos a sustituir la parte de digitalización por inversiones en blockchain. No porque la digitalización haya dejado de ser una tendencia interesante, sino por el solape de este cajón con el Nasdaq. En otras palabras, la parte de digitalización no proporciona diversificación, sino que simplemente sobrepondera el mercado tecnológico. Entendemos que blockchain es una tendencia muy potente en las décadas próximas
Se trata de la tecnología de soporte de Bitcoin, pero deben entenderse las criptomonedas simplemente como una aplicación de la tecnología blockchain que tiene muchos usos. Resumiendo mucho, blockchain posibilita un registro de transacciones auditable por cualquier usuario que además es imposible de falsificar. Se basa en una base de datos distribuidas en una red donde todos los nodos deben estar de acuerdo en el registro de una operación. Las posibles aplicaciones son inmensas. Desde un registro de la propiedad hasta un mercado de acciones serían posibles sin necesidad de una entidad central que garantice la veracidad de las compraventas. Pensamos que la tecnología está alcanzando un estado de cierta madurez, hasta el punto de que varios bancos están considerando sus posibles usos. Por último, os compartimos una gráfica de flujo de activos para poner en contexto de manera más visual lo comentado anteriormente. No se trata de una foto fija del fondo, es una foto del modelo teórico que utilizamos para nuestros trabajos de campo, pero nos sirve como ejemplo para expresar nuestra forma de gestionar la cartera impasible. Entonces ahí sale el diagrama de flujo de activos, que es un diagrama de colores con tiras que van de izquierda a derecha. A la izquierda hay activos permanentes, activos temporales y liquidez. La siguiente franja o columna hay empresas grandes y medianas, empresas pequeñas, tendencias mundiales, materias primas, oro y mineras de oro, dual momentum de oro con materias primas, dual momentum por regiones, dual momentum de factores, efectivo y equivalentes y bonos. Ya la siguiente columna es más intrincada, no voy a leer esos valores, pero ahí aparece pues las categorías más pormenorizadas. Y a la derecha aparecen los tipos de activos. Es decir, esta gráfica resume muy bien la cartera del fondo mirándola desde varios puntos de vista y con un flujo de, digamos, de entre esas distintas categorías, cómo las proporciones se van convirtiendo en otras categorías. Esta gráfica es de elaboración propia a fecha 31 de diciembre de 2022 y para la elaboración del diagrama se ha utilizado la herramienta de la web de sankimatics.com. Todas estas novedades no cambian en absoluto la filosofía del fondo. Son pequeñas modificaciones, en total no llegan ni al 10% de la cartera actual, con las que esperamos tener una cartera más equilibrada y con una gestión más óptima. Y esto es todo, que no es poco, en esta ocasión. Saludos cordiales. Juan Manuel Rodríguez, gestor de Impassive Wealth, fondo de inversión. Juan Cogollos, asesor de Impassive Wealth, fondo de inversión. Y aquí al final, pues aparece las advertencias legales, la dirección de la gestora y voy a leer la parte que está en negrita, que es esencial. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Este documento no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del producto financiero del cual se informa. Básicamente, este vídeo, este podcast no son recomendaciones de inversión. Cada persona, cada inversor debe hacer sus deberes y recordad, es vuestro dinero, es vuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a quitarlo del compartir, así me despido. Pues eso, nada, esta es la carta trimestral, seguiremos leyendo las sucesivas que haya. La próxima pues será en abril para el trimestre de enero a marzo. Un saludo muy cordial y hasta pronto.